Primero que nada, pues muchísimas gracias por estar aquí. A los que nos vean posteriormente ya con este video grabado, igualmente bienvenidos y muchas gracias por verlo. Muchas gracias por sus likes y muchas gracias por compartir y además por conversar con nosotros sobre estos temas que me parece que son muy interesantes. Es un video que tiene que ver más que nada con la salud, que tiene que ver más que nada con el deseo de entender y hacer conciencia de cómo muchas veces nuestros estados emocionales son los que están creando una serie de síntomas y de enfermedades en nuestra vida y que además tiene un fundamento científico. O sea, esto no es de charlatanería, mucha gente aún lo considera así. Sin embargo, créanme, yo me he dado a la tarea de indagar, de investigar. Creo que como muy pocas personas que sienten esa curiosidad por no quedarse con la duda y solamente decir, creo que tiene razón o intuyo que es verdad. Yo realmente estoy buscando las respuestas más allá del simple hecho de que me convenza algo que aparentemente es evidente, ¿no? Para todos, yo creo que nadie tiene duda en esto, que nuestros estados emocionales generan de alguna manera un síntoma o un estado anímico que finalmente se refleja en nuestra biología. Cuando estamos felices, cuando estamos llenos de alegría, hay un reflejo en nuestra mirada, en nuestros ojos, en toda nuestra corporalidad, ¿no? Y cuando estamos también con preocupaciones, tensos o llenos de estrés, también nuestra corporalidad se refleja en ello. Y eh, como muchos de ustedes saben, y ya lo he compartido en videos anteriores, una experiencia de vida fue lo que nos llevó a indagar cómo es posible que una persona de un estado físico, biológico e intelectual parece o se percibe como una persona sana y de pronto y de la nada ocurre un cambio en su biología y cae en una enfermedad que le lleva inclusive hasta la muerte. Y esas cuestiones son las que muchas veces nos llevan a preguntarnos por qué, a pesar de que se suministraron medicamentos, de que se aplicaron una serie de terapias de todo tipo, la persona no logró superar la enfermedad. Y un día nos encontramos con la historia del doctor Hammer. Pues bien, les decía a ustedes que todo esto lo empezamos a comprender y queremos compartirlo con ustedes para hacerlo consciente, que al final de cuentas está en nuestras manos el poder y la capacidad de vivir sanos, que hemos cedido todo el poder a otros, hablando no solamente de la medicina y de otros procedimientos clínicos, sino además de otras formas, de que es allá afuera son otros los que tienen la capacidad de sanarnos, cuando en realidad esa capacidad es completamente nuestra. Incluso aquellos que mencionan que tenemos una herencia genética que nos lleva a estar enfermos, como el caso de padres, abuelos o bisabuelos diabéticos, y que eso nos llevará a que nosotros también tengamos diabetes. Por dar un ejemplo, hoy se sabe que esto no es así, que por fortuna lo que se está transmitiendo es una predisposición a un estado biológico porque se está viviendo una situación en un entorno que es muy similar al que vivieron nuestros ancestros y se activan programas inconscientes. Básicamente, esto es lo que ocurre, palabras más, palabras menos. Pero bueno, el día de hoy el tema era sobre las 5 leyes biológicas del Dr. Hammer. Déjenme decirles que antes del doctor Hammer ya existían algunos médicos y psicólogos que estaban notando que existía una especie de predicción de personalidades y de síntomas o enfermedades. Uno de ellos fue Wilhelm Reich, es de hecho uno de los psicólogos que forman parte de nuestros libros de texto, nuestros estudios de psicología. Él ya relacionaba las angustias crónicas y lo que le llamaba la simpaticotonía, que no es otra cosa más que el estrés que vive la biología de un ser humano, y que este estrés también creaba una serie de perturbaciones somáticas y psíquicas. Está también Grossar Matisek, ustedes lo pueden buscar en internet. Este señor aún hoy en día vive y él es un sociólogo, psicólogo que habla cómo los factores psicosociales son una variante o más bien una variable para predecir mortalidad de cáncer o de enfermedades coronarias o de accidentes cerebrovasculares. Es decir, él dice que existen ciertos tipos de personalidad a base
de mucha investigación, de muchos años de investigación, ha llegado a la conclusión de que ciertos tipos de personalidad son propensos a enfermedades. Sobre todo, las personas que viven en una desesperanza o en emociones reprimidas suelen ser las que sufren enfermedades. Incluso las personas que son hostiles y agresivas, él tiene comprobado que estas personas sufren enfermedades cardíacas. Existen también otras personas, como por ejemplo la doctora Anne Schutzenberger, de quien ya hemos hecho videos sobre ella. Escribió un libro que se llama Ay, mis ancestros, y en él introduce el tema por primera vez de lo que hoy se conoce como transgeneracional y el síndrome del aniversario. Ella descubrió cómo muchos de sus pacientes tenían una serie de síntomas y enfermedades que eran muy parecidas a las del padre, a las del abuelo y al bisabuelo, condiciones biológicas, inclusive de personas que ni siquiera habían conocido al abuelo, ¿no? O a la abuela. Y eran situaciones tan curiosas y tan interesantes como el hecho de que una persona no pudiera tomar una pastilla porque sentía que se ahogaba, y el antecedente era que tenía un abuelo que había muerto ahogado en un río. O en el caso de una persona que sufría de problemas de vértigo ante la velocidad y se daba cuenta que había ancestros que habían fallecido por causa de un accidente automovilístico. En muchos de esos casos ellos no tenían el antecedente de la muerte de su ancestro. Incluso hay casos muy particulares en los cuales había una persona que le gustaba mucho la idea de ser carnicero, y nadie en su familia le había dicho, porque era un secreto de familia, un secreto penoso, de haber tenido a un a bisabuelo que había tenido problemas mentales y había matado a varias mujeres y las había descuartizado. Este caso está documentado por parte de la doctora Anne Schutzenberger, en la cual menciona justamente que al hombre le encantaba la idea de ser carnicero, hasta que un día supo que había un familiar que había sido un descuartizador en la familia. Pareciera que estos casos en realidad tuvieran un origen multifactorial y no solamente ese antecedente, pero es muy curioso cómo había una serie de evidencia en varias generaciones que mostraban estos casos. Personas que, por ejemplo, padecían alergias o se enfermaban tomando ciertas medicinas, y resulta que el abuelo o la abuela habían tenido una grave intoxicación con esa medicina. Y así ella cita una gran, pero gran cantidad de casos. Están también los estudios que ya hemos presentado en otros videos, como las personas científicos que hicieron investigaciones en lugares muy cercanos al polo norte, en donde por causa del frío escaseaba la comida, sufren de hambruna una generación entera, y las siguientes generaciones, las primeras, sufren de un grave estado de obesidad, porque al parecer traen un programa inconsciente de almacenar alimento cuando haya. Por fortuna, esta nueva generación ya vive en la abundancia, pero al traer este programa, pues toda la familia tiende a ser muy gorda. La tercera generación ya no tiene este fenómeno. Sin embargo, los jóvenes, al salir a estudiar fuera de sus casas, viven de alguna manera, no todos, y yo creo que a los que han estudiado fuera lo saben, no es real. A veces es, como lo decimos muchas veces, el inconsciente no distingue lo real de lo virtual, y cuando estamos fuera de casa, en la ausencia de mamá, o acostumbrado el joven a vivir en casa con la comida servida, el día que va a estudiar fuera empieza a subir de peso, porque se activa un programa ancestral que mostraba cómo muchas veces la ausencia de alimento generaba una reacción biológica de almacenar grasas, porque estas servirían en una situación de hambruna como almacén. Y eso es lo que se activaba en esos jóvenes al salir de casa, un programa inconsciente de sus ancestros. El Dr. Hammer, de origen alemán, falleció en 2017, hace apenas unos años. Él, como ya lo hemos platicado en otras ocasiones, tuvo una experiencia de vida en la cual su hijo es asesinado prácticamente, bueno, es herido, y durante varios meses permanece en una situación de mucho dolor a causa de unos tiros que le dio, por cierto, un hombre de origen aristocrático. Su padre había sido el último rey de Italia, y esto le infería pues una gran influencia ante la justicia. El hombre, por lo tanto, queda libre, inclusive se burlaba del hecho de que no lo podían atrapar porque él estaba pues con grandes influencias, ¿no?, para no ser llevado a la cárcel.
Este sentido de injusticia lleva al doctor Hammer y a su esposa a vivir una situación muy complicada. El hijo finalmente muere después de un tiempo de estar en coma y a los 4 meses del fallecimiento, Hammer tiene cáncer testicular y la esposa tiene cáncer cervicouterino. El doctor Hammer, que además es un oncólogo y era jefe de un área de medicina a cargo de muchos pacientes con problemas de cáncer, intuye que hay una relación entre su estado emocional, que es este duelo no superado de la pérdida de su hijo, con el cáncer. Por un lado, la esposa con un cáncer cervicouterino le lleva a intuir que eso tiene que ver con un sentido de gestación, con un sentido de pérdida del hijo, con un deseo de recuperarlo, con un deseo de que vuelva a renacer. Su intuición le hace sentir que algo tiene que ver inclusive también con su cáncer testicular, que no es otra cosa más que un exceso celular en esta área que está tratando de generar una mayor cantidad de espermatozoides por la idea de volver a tener a su hijo. Él se da cuenta que la forma emocional en que vive el deseo de volver a tener a su hijo le lleva a este estado de querer volver a generarlo, a crearlo, a gestarlo, ¿no? Y de ahí esta reacción. Sin embargo, él necesitaba de mucha más investigación y no solamente de su intuición. Esto lo llevó a que por muchos años llevara a cabo una serie de investigaciones que, para su fortuna, siendo oncólogo y teniendo una gran cantidad de pacientes en el hospital alemán donde trabajaba, pues entonces tuvo la oportunidad de ver miles de casos a lo largo de aproximadamente 10 años. Esto le llevó a escribir un libro que se llama la nueva medicina germánica del doctor Hammer, lo cual le llevó a presentar una nueva visión de la medicina, entender que existe un factor biológico que está relacionado entre una creencia, un pensamiento o lo que él llamaba la psique humana, junto con el cerebro como órgano, y a su vez esos dos están conectados con otro órgano de nuestro ser, un órgano vital, y estos tres conectados están haciendo una reacción de adaptación ante una situación de supervivencia. Sin embargo, esto le valió que lo sacaran de la asociación de médicos, porque consideraban que él estaba completamente loco, o sea, no daban crédito que él afirmara algo como así. Hay que recordar que eran los finales de los 70s, principios de los 80s, la medicina era vista de una manera pues completamente eh, yo no me atrevo a decirlo así, pero casi casi autoritaria. No se acepta ninguna otra teoría u otra visión que no sea la del tratamiento de cáncer a través de radioterapia o quimioterapia. Y cuando él les decía, es que no hay necesidad ni siquiera de cortar un seno con cáncer, porque se tiene que trabajar con el pensamiento para que esta persona sobreviva a este estado de supervivencia y pase a un estado de reparación. Ya lo explicaremos en las leyes biológicas del doctor Hammer. Básicamente, él lo meten a la cárcel durante un año porque siguió dando tratamiento a sus pacientes, que por cierto una gran cantidad de ellos se curaban, remitían los casos de cáncer, pero esto la Asociación Médica no lo tomaba en cuenta. Y por más que inclusive los pacientes e incluso otros doctores, que como ya mencionamos algunos de ellos, ya tenían antecedentes de esto, presentaban de alguna manera pues pruebas que atenúan de alguna manera una culpa, no se lo perdonaron. Él tuvo que dejar de ejercer la medicina en Alemania, se fue a España, estuvo en Italia, estuvo en Francia, en muchos otros lugares, en donde además preparó a muchos otros médicos que empezaron a trabajar de la misma manera que él. Y en este libro, que se llama La nueva medicina germánica, explica de una manera muy clara y muy convincente cómo es que la enfermedad tiene un origen emocional. Yo diría que el trabajo del doctor Hammer es el inicio de algo mucho más grande. Yo diría que el trabajo del doctor Hammer queda incompleto porque desde su propia visión médica, él no es psicólogo, no, aunque ejercía un poco la filosofía y un poco la psicología, él seguía siendo un hombre de medicina y como tal
toda su terminología y toda la forma como explicaba esto, pues solamente estaba al alcance de los médicos y no de la gente, que pudiera entender con unas palabras más coloquiales de lo que estaba hablando. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy. Hablaba él de 5 leyes. La primera ley era conocida como el shock biológico. Básicamente lo que dice es que existe una ley de hierro en el cáncer que no es otra cosa más que la persona viviendo un estado emocional que le ha choqueado, que le ha, digamos, provocado un detonante que le lleva a una respuesta de supervivencia. Ejemplos, bueno, cuando una madre pierde un hijo o un padre, como el caso del doctor Hammer, cuando una persona pierde su trabajo y se ve en riesgo el sostén de la familia, cuando dentro de un grupo familiar, dentro de un clan familiar, muere la persona que sostiene ese clan y todos se encuentran en un riesgo, uno en particular asume un rol que le causa un gran shock biológico y con ello hay una respuesta fisiológica que está rebasando su estabilidad. Es un evento extremadamente intenso para la persona que lo está viviendo y se convierte en un tema oncológico, es decir, en un tema que tiene que ver con eh, nuestras glándulas y las hormonas que generan estas glándulas que están llevando a cabo de manera autónoma. Esto es completamente fuera de toda voluntad consciente. Es importante entender también que el cuerpo cuenta con un sistema nervioso autónomo, digo muchos lo sabemos, pero lo explicamos de nueva cuenta, y esta autonomía es esa capacidad que tenemos para respirar, para los latidos del corazón, para que nuestro cuerpo establezca una cierta temperatura, cuando sentimos hambre, cuando saciamos el hambre y además pues defecamos, todos esos son procesos autónomos, no dependen a voluntad propia. Esto lo realiza nuestro sistema nervioso simpático y parasimpático. Y es justamente ahí, en esa autonomía, en donde radica obviamente nuestro cerebro arcaico, que es el cerebro de la supervivencia, ya lo explicaremos también más adelante, donde se dan estas respuestas inmediatas de manera biológica para responder ante una situación de supervivencia. Pero aquí entra en función también cómo nuestro cerebro está generando a través de nuestras creencias y de nuestras ideas una serie de percepciones de nuestra realidad, perdón, que muchas veces no son tal, o sea, no son reales, sino que nuestra forma de ver la vida es la que nos lleva a pensar que estamos en una situación de supervivencia, ¿no? Una persona le dicen que la van a correr de su trabajo porque están empezando a correr a personal, porque por lo que sea, y entonces la persona empieza a visualizarse sin dinero, sin comida, sin la forma de sostener un techo para la familia, sin poder pagar colegiatura, etcétera, etcétera, todo lo que implica, ¿no? La complejidad de perder un trabajo y en ese momento la creencia aún no ocurre, aún no sabe si lo van a correr de su trabajo, pero todo esto le lleva a sentir que su familia y él están en un peligro de supervivencia y este es el detonante que genera un shock biológico que además se detona en el cuerpo porque se vive en soledad, porque se vive de alguna manera con mucho drama en la cabeza, pero es un drama que nadie sabe. Él se va a dormir con este pensamiento, se levanta con este pensamiento y resulta que es algo que no estaba preparado, no lo esperaba, es un evento inesperado y eso es justamente lo que causa este shock biológico. La primera ley del doctor Hammer habla justamente de todos los shocks emocionales que vivimos generan un shock biológico. Más aún cuando esto se vive en silencio, cuando no se comparte con nadie, cuando se vive en un gran drama en la cabeza y es un evento completamente inesperado. Esto va a generar una reacción en la biología. Para el doctor Hammer y su libro sobre la nueva medicina germánica, esto es una ley. Es así y será siempre, cada vez que ocurra un shock emocional, hay un shock biológico. Segunda ley biológica, todos los procesos de este shock emocional ocurre en dos fases. La primera es donde se detona el shock, es decir, donde comienza el estrés, y la segunda fase es donde comienza la etapa de reparación.
es decir, cuando ya baja el estrés. Muchos hemos creído durante mucho tiempo que al momento en que recibimos el shock emocional es cuando nos enfermamos y no es así. El momento de reparación comienza al salir el estrés, o sea, no nos enfermamos durante el shock. Y esto no es posible porque en ese momento el estado de estrés nos tiene en un estado asintomático. Es decir, en ese momento estamos en la etapa en la que estamos procurando salvar nuestra vida, por decirlo de alguna manera, en este estado de supervivencia. Y por lo tanto, en el momento en el que se resuelve el problema o en el momento en el que se relaja la persona, en el momento que hace una reflexión y dice voy a tomar esto con calma, voy a procurar no estar estresado, etcétera, etcétera, es en ese momento cuando se activa esta segunda ley biológica, la segunda fase que detonó el estrés, que es el proceso de reparación. Entonces, por ejemplo, una persona un día está viviendo con su familia y de repente el esposo le dice, ¿sabes qué? Mi madre va a venir con nosotros a la casa. Pero resulta que la señora nunca, la esposa nunca se llevó bien con la suegra. Y la mamá es una mujer muy territorial. Y empiezan a vivir y a convivir juntos y de pronto ella, la esposa, se siente de alguna manera desplazada y esto en supervivencia se le conoce como pérdida de territorio. Y en ese momento se activa un problema de gripa e inclusive de pulmonía. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los procesos biológicos de supervivencia, ella está viviendo una situación en la que todo le huele mal, todo lo que de manera biológica y ocurre en la gran mayoría de los seres vivos cuando está tratando de reconocer su terreno, lo vemos en los caninos, lo vemos en los felinos, lo vemos en los osos, si han visto algún documental. Lo primero lo que recurren para reconocer su territorio es el olfato. Y este olfato muchas veces cuando se encuentra en un estado de supervivencia, se encuentra en un estado de estrés. Y lo que suele ocurrir en esta situación es una generación de estafilococos o de moco finalmente, y este moco se traduce como gripa. Y este moco lo que está haciendo de alguna manera es aliviar eso que aparentemente, volvemos al tema de que el inconsciente no reconoce lo real de lo virtual, ¿no? A nivel ideas, a nivel imaginación, a nivel simbólico, la persona dice, esto me huele mal, esto no me huele bien, esto me huele sospechoso, ¿no? Y según cómo utilicemos nuestro lenguaje, la simbología que apliquemos suele ser el lugar o el órgano que se afecta. La persona puede decir, estoy viviendo, y perdone la expresión, ¿no? Esto que me caga, ¿no? Esto me parece una cagada, ¿no? Solemos hablar de esa manera, ¿no? De manera coloquial, y lo que ocurre es una reacción a nivel digestivo, un exceso de ácidos que están tratando de manera interpretativa de nuestra biología, un problema que tiene que ver con la digestión. O si se trata de un problema que cuando dicen esto me huele mal, entonces hay una reacción de mucosidad y empieza a generar gripa y luego esto se traduce en alergias, esto se traduce en problemas hasta de carácter pulmonar, pero muchas veces no se asocia con un shock emocional. Y hay shocks emocionales leves que también manifiestan síntomas y hay shocks muy fuertes que manifiestan inclusive problemas de cáncer. Una mujer que pierde a su hijo de pronto sufre de un cáncer de seno. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, primero la observación es que si la mujer es diestra, suele ocurrir entonces en el seno izquierdo. ¿Por qué ocurre cáncer solamente en el seno izquierdo y no en el derecho? Bueno, porque cuando inconscientemente vivimos en una situación de crianza, la mamá suele tener libre la mano derecha, si es diestra, para hacer lo que tenga que hacer, mover mamilas, cambiar al niño, realizar quehaceres, y mientras lo carga con el brazo izquierdo y por lo tanto se lo acomoda de tal manera que el niño se está alimentando con el seno izquierdo. Esto queda grabado en el inconsciente y una madre que nunca deja de maternar, así tenga 60 años el hijo, para ella sigue siendo su chiquitito, ¿no? Su chiquilín, sigue siendo su bebé, sigue siendo su hijito, ¿no? Ella en su instinto natural de maternar sigue pensando en la alimentación, sigue pensando en el cobijo, en el calor, en la protección, pero obviamente cuando el hijo ya es adulto, esta no se manifiesta igual que como lo haría con un bebé, pero simbólicamente, de alguna u otra manera, la madre está ahí presente. Es una naturaleza
de su forma de maternar. Esto no lo estamos juzgando ni como bueno ni como malo. Esto forma parte de la biología y es parte de los seres vivos. Esto es algo, digamos, biológico, más que natural. Entonces, cuando hay una ausencia de un hijo que falleció, se fue, lo corrió el padre, ya no se encuentra en casa, en las festividades ya no está con nosotros, no sé dónde estará pasando su cumpleaños, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Pues resulta que hay una reacción biológica, hay un proceso en el cual empieza las células madre a generar una mayor cantidad de células en esta mama porque hay una necesidad de alimentar y no es suficiente lo que hay o lo que estoy haciendo o lo que tengo. Y de manera inconsciente empieza a generar una mayor cantidad de células, ¿no? Esto muchas veces la interpretación médica lo hace llamar cáncer. Al momento de hacer un escaneo, eh, lo que se observa en este scan es una gran cantidad de energía, porque lo que hacen los escáneres es justamente eso, detectar energía. De hecho, el scan que se utiliza en medicina no fue diseñado por médicos, fue diseñado por ingenieros justamente para encontrar lugares en donde se acumula mayor energía dentro de la ingeniería. Ellos saben dónde se utiliza. Sin embargo, se encontró una aplicación médica al momento de reconocer lugares donde hay una mayor cantidad de energía y esta se traduce en una gran cantidad de células. Se interpreta, ¿no?, como un carcinoma invasivo y muchas veces se opta por extirpar, por cortar, ¿no? Y en realidad lo que había que tratar era un problema de carácter de pensamiento, ¿no? De la forma en que se está viviendo un shock emocional. Y bueno, este es el ejemplo de la segunda ley biológica. La tercera ley biológica habla, o la terminología médica es del sistema ontogenético de los tejidos y sus funciones. ¿Qué es esto? Bueno, yo me di la tarea de interpretar esto porque lo que utiliza el doctor Hammer es una gran terminología médica que tiene que ver inclusive con el proceso embrionario. Y esto es muy interesante porque cuando empezamos a comprender y a conocer un poco de embriología, se vuelve fascinante, créanme. Resulta que cuando nosotros estamos en un proceso de gestación, se forman 3 capas laminares después del cigoto. Ustedes saben que de la penetración del espermatozoide en el óvulo empieza a crear una especie de, ¿cómo se llama? Mórula. Es una serie de tejido multicelular, se vuelve como una especie de mora, por eso se le llama mórula, pero dentro de ella se están formando 3 capas. Estas capas son, si no mal recuerdo, bueno, ahorita se los voy a comentar porque lo tengo aquí más adelante, son el ectodermo, el mesodermo nuevo y el mesodermo antiguo, que tienen que ver justamente también con el cerebro arcaico y con el neocórtex, así como también el ectodermo. Cada una de estas 3 capas preliminares en el proceso del embrión que está en formación estará formando diferentes órganos. Entonces, por lo tanto, el endodermo, por ejemplo, está creando las partes más antiguas del ser humano, como es el tallo cerebral, entre muchas otras. En el caso del mesodermo está creando vísceras, si no me recuerdo, y en el caso del ectodermo es el que está creando todas las partes más externas del ser humano, como son, por ejemplo, la piel. Y a partir de eso es que se comprenden los procesos de supervivencia de esas diferentes capas laminares al momento de estar siendo formados. Y lo que menciona como sistema ontogenético no es otra cosa más que la función que tiene cada capa preliminar de la cual se va a formar el resto de nuestros órganos y de nuestros tejidos, y nuestras uñas, nuestro cabello, etcétera. Entonces, todo este proceso ocurre dentro de las 3 membranas germinativas, el endodermo, el mesodermo antiguo y el reciente, y el ectodermo. Y siempre habrá una respuesta biológica, que es, como lo decíamos al principio, completamente autónoma y visceral, ¿no?, ante las situaciones de supervivencia. Entonces ocurre un proceso adaptativo y esto de la tercera ley del sistema ontogenético de los tejidos y sus funciones no tiene que ver otra cosa más que con el hecho de que cada sistema, cada órgano, cada tejido tiene una función
y se activa en una situación de supervivencia. Está también la cuarta ley biológica, que está muy relacionada con la tercera, que habla justamente de estas capas embrionarias y su relación con los microbios. Esto es también muy interesante y suele ser también muy controversial porque el planteamiento que hace el doctor Hammer es que los microbios no están ahí para enfermarnos. Ni los virus, ni los hongos, ni los parásitos, ni las bacterias. El doctor Hammer asegura en su libro de la Nueva Medicina Germánica que los microbios en las enfermedades no salen porque sí, sino por una condición del organismo. Es decir, que es el mismo organismo el que está digamos, condicionando la aparición de los microbios como un proceso de resolución, como un proceso de sanación. Es decir, los microbios, las bacterias están optimizando estas fases de solución. Por lo tanto, los hongos, los parásitos, las bacterias son el resultado de procesos internos del cuerpo y no externos. Es decir, no están apareciendo de allá afuera del entorno para infectarnos, sino que es el mismo organismo el que los está produciendo. De hecho, estamos llenos de bacterias, estamos llenos de microbios, hemos convivido con ellos siempre y de hecho ellos están en este planeta millones de años mucho antes de que apareciera el ser humano. De hecho, parte de lo que muchos biólogos modernos se platican es que fueron justamente los microbios los que ayudaron a la creación de organismos multicelulares, tales como por ejemplo el ser humano en todo su proceso evolutivo. Por cierto, agradezco por ahí un video de una entrevista que le hicieron al doctor Luis Felipe Espinosa, quien también tuve la oportunidad de conocerlo hace ya algunos años, quien es también un difusor y divulgador de las leyes germánicas del doctor Hammer, y él hacía una explicación muy interesante al respecto, que es un poco lo que yo les estoy comentando el día de hoy, ¿no? Los hongos, los parásitos, las bacterias son el resultado de procesos internos y no externos, y que son justamente estos procesos internos los que hacen que aparezcan y están ayudando a optimizar esta fase de solución de la enfermedad. Por lo tanto, es importante entender por qué muchas personas se mantienen más tiempo enfermas que otras. Y es por la forma en que están viviendo justamente el estado emocional de supervivencia. Si alguien está viviendo constantemente en el miedo, si está viviendo constantemente en la tensión y en la preocupación que puede causar el hecho de estar enfermo o de enfermarse, va a estar provocando constantemente la aparición de estos organismos que están buscando ayudar en la solución. Quienes se encuentran ya en una fase de solución son aquellos que están en la gripa, que están moqueando, que están estornudando. Ese es el momento de la reparación y hay que dejarlo llevar a cabo su proceso. Y esa es la parte complicada en donde el doctor Hammer entra en controversia con los médicos, porque él dice, esta fase en la cual tú tienes gripa, esta fase en la cual tú tienes calentura, esta fase en la cual tú te sientes débil, enfermo, etcétera, es la fase de reparación. Ya pasaste la etapa del estrés y ahorita ya estás en la etapa en la cual tienes que reposar porque tu cuerpo ahora está en ese proceso de reparación después del shock biológico que vivió. Como por ejemplo, una mujer que sufrió cáncer de seno y después remitió el cáncer, fue porque aprendió a vivir su duelo ante la pérdida del hijo y una vez que resolucionó este problema del duelo, vive ya en la aceptación, en la resignación y finalmente entra en esta fase, ¿no?, de resolución y es cuando aparece entonces los síntomas del cáncer. Pero si la mujer sigue viviendo esta etapa de proceso de duelo, llega un momento en que remite y desaparece. ¿Cuándo es cuando no desaparece? Cuando la persona vive constantemente en este duelo sin superarlo. Cuando esta persona sigue en la negación de no poder aceptar pues, lo inevitable, ¿no? Y está viviendo constantemente en depresión, en tristeza. Y recordemos que finalmente nuestro inconsciente, que no reconoce lo real de lo virtual, ni reconoce tampoco el tiempo, el inconsciente es completamente atemporal,
cada vez que tú vives el recuerdo de la persona que se perdió, tu organismo, tu biología y tu inconsciente lleva una información de que lo estás viviendo aquí y ahora. Para el inconsciente no es un recuerdo, para el inconsciente está ocurriendo en este momento, lo estás volviendo a vivir, o sea, vuelves a vivir la pérdida como el día que ocurrió, aún y hayan pasado 20 años, y esto es lo que hace entonces que la biología esté constantemente en este shock emocional y por lo tanto respondiendo a una resolución. Y de ahí que muchas personas pues no remitan a nunca un cáncer hasta llegar a una fase muy violenta que pues les puede llevar inclusive a morir finalmente. Pero volvemos a lo mismo, cuando se trata el tema de las creencias, cuando se trata el tema de llevar a lo inconsciente a lo consciente y aprender a vivir un duelo, a descubrir que en esta vida somos como el equilibrista, ¿no? Que va sobre un pequeño hilo y llevamos una especie de polín que nos ayuda a mantener el equilibrio. Por un lado llevamos quizás todos los dolores y los duelos que tenemos y por el otro lado llevamos todas las cosas que le dan una capacidad de temple, de valentía, de sostenimiento ante las situaciones adversas y estamos en ese constante equilibrio, en ese avanzar. Si dejamos que nos gane el peso, ¿no? de las cosas que nos tienen en un estado de shock emocional no biológico, pues esta balanza perderá este equilibrio y nos mantendrá enfermos. Pero si logramos balancearnos siempre con eventos cotidianos positivos, con pensamientos adecuados, con deporte, con recreación, con socialización con otras personas, se mantiene también un estado de equilibrio que nos ayuda a mantenernos más o menos sanos, ¿ok? Bueno, finalmente la quinta ley biológica es un resumen prácticamente de todo, ¿no? Los programas biológicos activados por un shock emocional tienen un sentido biológico para garantizar la supervivencia del individuo o del grupo. Esto es indispensable comprenderlo. La quinta ley biológica habla básicamente de lo que siempre se difunde en este tipo de temas, ¿sí? Cuando se activa un shock emocional, este tiene un sentido biológico y ese sentido biológico lo hace para garantizar la supervivencia del individuo. ¿Cuáles son los estados de supervivencia? Esto a mí me parece que también es muy interesante. Daniel Gambarte, los invito a que lo conozcan ahí en el Facebook, en el YouTube y en otras partes. Él tiene videos padrísimos y muy interesantes donde hace en vivo terapia su audiencia que le presentan el síntoma o la enfermedad y los ayuda a descubrir desde su inconsciente qué es lo que están viviendo en un estado de supervivencia para poder llegar a un estado de conciencia y superar este shock biológico. Son 7 los estados de supervivencia de un ser humano: el alimento, la reproducción, el territorio, la desvalorización, la comunicación, la identidad y la pertenencia. El alimento, bueno, pues es fácil de entenderlo. Una persona que vive una situación en la cual no hay alimento, es muy probable que active un shock biológico. Ya hemos platicado de las hambrunas que se vivieron, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. Hemos hablado de las personas que han vivido en el Polo Norte, en zonas árticas, donde también suele haber hambruna. Los efectos que tienen estos estados emocionales repercuten inclusive en generaciones posteriores. Temas de reproducción, digo, ustedes lo saben, todos los seres vivos están en un estado constante de preservación de la especie y una de las formas de preservar la especie es la reproducción. Cuando esta no se da, si lo vemos en el reino animal, sabemos que entran en un estado de supervivencia, es decir, es muy probable que la especie entre en extinción si no puede reproducirse. En el ser humano se vuelve un poco complejo o complicado de comprender porque entran las estructuras culturales y sociales, pero básicamente cuando una persona vive en una situación donde no puede reproducirse o se tiene que reproducir con quien no quiere o se ve obligado a reproducirse cuando no quiere, ocurren los miomas, por ejemplo, ocurren pues una serie de trastornos, como es el caso de la esposa del doctor Hammer, que ante la pérdida de su hijo tiene un deseo de volverlo a tener, inconscientemente hay un deseo de reproducción y lo que ocurre entonces es que se envían una gran cantidad de células madre hacia su sistema reproductor
para crear un sistema reproductor mucho más grande, mucho más eficaz, mucho más adecuado para la reproducción de un ser que ahora ya no está. Tiene que ver con el tema de reproducción. Pérdida de territorio tiene que ver, por ejemplo, con la pérdida del trabajo, tiene que ver con la pérdida de una casa, hay personas que sufren la pérdida inclusive del automóvil como pérdida de territorio, ¿no? Las personas que incluso se quedan sin dinero, ¿no? Etcétera. Son los síntomas propios de la pérdida de territorio en las situaciones de nuestra memoria de supervivencia. La desvalorización, bueno, también tiene que ver con esas personas que viven situaciones en las cuales esas personas con las que conviven le hacen ver que es menos, que no es capaz, que no es eficaz en los roles que tiene que fungir, como el caso de una mujer que vive con un hombre que la maltrata, que la ofende, que le hace sentir que no vale nada. Los temas de desvalorización llevan a que esta persona, al sentirse que no vale el rol, el estatus, la posición, la identidad o la pertenencia dentro de una familia o dentro de un grupo, le lleva a una situación de supervivencia. Esto es muy común también en muchos mamíferos cuando se les saca de su clan. Si ese animalito aún no estaba preparado para crear su propio clan o para vivir fuera de este clan, suelen morir desvalorizados. Está otro tema que es la comunicación, ¿no? Cuando no somos capaces de comunicarnos, existe un riesgo de supervivencia, porque la comunicación justamente en todos los seres vivos no se da a través del lenguaje, por ejemplo, entre los pájaros o entre los leones o entre los osos, pero sí hay un sistema de comunicación que tiene más que ver inclusive con frecuencias vibratorias, ¿no? De energía de cada ser vivo. Esta comunicación, si no se da de manera adecuada, bueno, puede provocar problemas de supervivencia. Los problemas de identidad, que es otra memoria de supervivencia en el ser humano, el problema de identidad tiene que ver muchas veces con ese sentido de que una mujer un día se da cuenta de que está casada con un hombre que la ha engañado por muchos años y no lo sabía. De pronto esa mujer dice, ah, caray, pues ya no sé quién es esta persona, yo pensé que la conocía y resulta que no le conozco, tengo 20 años de casada con esta persona, pero parece ser que no sabía con quién estaba casado, ahora yo ya no sé quién soy, no sé si soy la esposa, si he sido la amante, si pertenezco a esta familia o si pertenezco a este lugar. Hay un sentido de identidad perdido y ahí también hay una memoria de supervivencia. Y esto también el sentido de pertenencia, ¿no? Cuando sentimos que ya no pertenecemos a un grupo social, a un grupo en el trabajo, a un grupo en la familia, cuando sentimos esa pérdida de pertenencia, entramos también en un modo de supervivencia. Esto activa ciertos shocks emocionales que se traducen a nuestra biología y que es muy interesante reconocerlos. En fin, bueno, pues esta en palabras más, palabras menos, era la intención de presentarles las 5 leyes biológicas del Dr. Hammer. La terminología que se suele usar en el libro es mucho más científica y médica, es muy difícil de traducir. Yo he tenido que ir al diccionario varias veces para comprender de lo que está hablando, pero bueno, más o menos esa es la idea. Les agradezco mucho haber visto este video. Créanme, es un video más de prueba que un video que realmente quiera dejar como un video base, ¿no? Esta fue una prueba. Yo espero que podamos hacerlo mucho mejor en próximos videos, quizás más cortitos, porque de hecho tenemos por ahí algunos pendientes sobre el sobrepeso que, bueno, por ahí en las redes sociales fueron bloqueadas porque al parecer yo desconocía algunas reglas dentro de la promoción de videos y al parecer no puedo yo presentar situaciones de personas que han vivido un antes y un después porque esto parece ser que fuera charlatanería o algo así. Entonces por ahí me han bloqueado varios videos, así que vamos a tener que encontrar y conocer los filtros que hay que utilizar a la hora de hablar. Probablemente hasta por esto que estoy diciendo me bloqueen, pero en fin, gracias por habernos visto, gracias por habernos acompañado y pues espero que nos acompañen en un próximo video que les aseguro va a estar un poquito más adecuado. Siempre el primer video que hacemos en vivo suele tener estas vicisitudes, pero estoy seguro que las vamos a superar más adelante. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.